Amigos de Diario El Mercurio, nos encontramos con el señor prefecto de la SUAY, Juan Cristóbal Lloret. Bienvenido, señor prefecto, a Diario El Mercurio. Gracias, Bolívar. Primero, felicitarles por el nuevo diseño, el stand, el set que tenemos acá y un gusto saludarles y a toda la audiencia de El Mercurio. Muchas gracias. La intención de esta entrevista, amigos, es conversar sobre la seguridad de la provincia, conocer algunas de las acciones que se vienen desarrollando y la inversión que se efectúa también. Señor prefecto, vamos a iniciar la entrevista. Con gusto. Señor prefecto, ¿por qué la prefectura de la SUAY ha encaminado acciones por la seguridad de la provincia? Bueno, porque creo que más allá de nuestra responsabilidad, que no tenemos una responsabilidad directa, digamos una competencia, más allá de nuestra competencia, yo creo que hay un deber. El deber de cuidar a nuestros azuayos, a nuestros hermanos azuayos y azuayas frente a una ola de violencia impresionante en el Ecuador, me refiero. O sea, imagínense que en tan poco tiempo logramos de ser el segundo país más seguro de América Latina en el 2017 a ser el primero en el mundo más inseguro en el mundo. Vamos a terminar este año con más de 50 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces, las autoridades locales, independientemente de que sea nuestra competencia o no, hay que unirse para proteger a nuestros ciudadanos, que es lo más valioso que tenemos, proteger la vida. Señor prefecto, en el marco de esas acciones, la prefectura ha hecho una importante inversión. ¿Cuáles son los proyectos que se están encaminando? Sí, bueno, nosotros hemos invertido cerca de $1 millón en mi gestión para poder ayudar en los temas de seguridad ciudadana. Sin que sea nuestra competencia, Bolívar, y lo tengo que decir con mucha claridad, porque hay una competencia directa que es del gobierno central, del gobierno nacional, policía, Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior, Defensa, ECU y demás. Pero yo no me puedo quedar cruzado de brazos, entonces lo que hemos hecho es invertir. ¿En qué proyectos? Lo primero, entregamos 30 motocicletas a la policía para el patrullaje rural, porque las competencias de la prefectura son rurales. Y en la parte de Cuenca, creo que el alcalde también ha hecho su apoyo, ha entregado también patrulleros y demás. De eso ya ha pasado 2 años, entregamos en comodato por 2 años, ya se ha cumplido el plazo y estamos pidiéndoles al ministro que renovemos ese convenio, porque hay la voluntad de este prefecto de seguir apoyando en los temas de seguridad. También hemos hecho una inversión importante en los portales de seguridad. Son 5 portales de seguridad y ahí hemos apoyado no solo con tecnología de punta, sino les hemos dado el alojamiento, el software y el hardware para que el ECU 911, que está bastante deteriorado sus capacidades, pueda repotenciarse a través de esta inversión que hace la prefectura. Y también finalmente estamos haciendo la repotenciación de UPCs y la construcción de UPCs en las zonas de frontera junto a los portales de seguridad. Entonces tenemos en Tamarindo, que vamos a entregar la próxima semana ese UPC, y el portal de seguridad. Ahí hay una inversión importante, hemos renovado, mejorado las condiciones, los policías no tenían dónde quedarse, eran condiciones bastante precarias, la verdad. Estamos trabajando en el UPC de Oña, en el límite entre Loja y Cuenca, conjuntamente con el municipio de Oña, y estamos a la espera de firmar un convenio para el UPC de Sarayunga. Todo esto supera el $1 millón la inversión. Señor prefecto, precisamente usted ha manifestado el tema de los portales de seguridad. Dos preguntas ahí. La primera, ¿ya están en funcionamiento todos los portales? Y la segunda, días atrás hubo un pronunciamiento por parte del asambleísta alterno, Diego Matovelle, sobre que estos portales no están dando los resultados. ¿Qué decir a eso? Mire, el asambleísta como siempre perdido, pero bueno, no me voy a quedar en la bronca, yo siempre soy propositivo. Nosotros firmamos un convenio en el 2023. En el 2023 yo llego a la prefectura, me reúno con el ministro, en esa época había apertura de los ministros, no estaba el actual gobierno. Me reúno con el ministro del Interior, hablé con el ministro que estaba, no me acuerdo, Zapata, me reuní con el ministro de Obras Públicas, con con el ministro Ron, era compañero en la asamblea, y con el director del ECU 911, y firmamos un convenio en el cual la policía tenía la predisposición de poder articular las acciones por el tema de seguridad. Les pareció interesante el proyecto y ellos dijeron vamos. ¿En qué nos comprometíamos cada uno? La prefectura se comprometía en hacer la inversión. Nosotros hicimos la inversión, los estudios correspondientes, todo esto articulado con la policía, ojo.
Todo esto articulado con el Ministerio del Interior, todo esto articulado con el Ministerio de Transporte, como tiene que ser con el ECU 911. Pero la operatividad de los portales ya no está en manos de la prefectura. Yo hago la inversión, pero yo no tengo la base de datos de los más buscados, por ejemplo. Yo no tengo la base de datos de los vehículos robados. Y todos los temas ya que son operativos, eso está a cargo de la propia Policía Nacional y del ECU 911. Y está bien que sea así. Yo no tengo las claves para poder entrar. Esa es una información, digamos, reservada. Pero si el día de mañana existe un robo, Bolívar, en algún lado de la ciudad, si es que tenemos un rostro, si tenemos una placa del vehículo, automáticamente le subimos al sistema. Y si es que ese vehículo en algún momento pasa por cualquiera de los 5 puntos de salida de la provincia de La Suay, automáticamente le sale una alerta al operador, le dice vehículo buscado o vehículo robado. Pero yo no manejo el portal, eso lo maneja la policía y está bien que lo maneje la policía, aquí estamos para poder apoyar y darnos una mano. Yo no quiero decir que con esto se solucionan los problemas de seguridad, sería iluso pensar algo de eso. Pero sí son herramientas importantes para mejorar las condiciones de seguridad en el ámbito operativo de la policía. Pero ¿qué ventajas adicionales tiene? Que nosotros ya compramos el software y el hardware. ¿Eso qué significa? Que con el mismo software me parece que podían colocar cerca de 45.000 cámaras que puedan al mismo tiempo monitorear, y si es que esa placa o ese rostro sale en cualquiera de las 45.000 cámaras, le sale un operador. Las ciudades inteligentes en el mundo, ustedes se van a Shanghái y encuentran cámaras por todo lado. Entonces ahí una persona no se pierde, simplemente no se pierde. Porque ponen el rostro de esa persona y automáticamente la inteligencia artificial hace que le busquen en dónde está. Entonces esa es la tecnología que hemos aportado. Y también el alojamiento, el hardware, para que incluso cámaras porque el alojamiento del ECU 911 ya no soportaba más. Entonces cogieron cámaras y pusieron en el alojamiento de la prefectura y está bien, úsenlo, si es para usarlo. Entonces esas son las cosas que quizás no lo conocían, y más bien aprovecho y gracias por la entrevista porque me permite darles a conocer esas potencialidades. Si el día de mañana el alcalde dice que va a aportar con drones para hacer sobrevuelos conectados al ECU 91 o a las cámaras, qué bueno, vengan, más tecnología. Señor Prefecto, ¿y cómo es esa relación con el ECU 911? Bien, muy bien. Yo debo reconocer así, yo siempre trato de ser propositivo, Bolívar. No estoy para la bronca, a mí no me eligieron para la pelea, a mí me eligieron para solucionar los problemas. En el caso del ECU 911 yo debo de reconocer en el coordinador zonal toda la apertura, total apertura. Es más, yo debo felicitarle porque siempre ha habido la apertura y a veces no es cuestión de lo local. El ECU 911 tiene que repotenciarse urgentemente porque ya han pasado, no sé, esa inversión se hizo en el año 2011, 12, en el gobierno del presidente Correa. Pero es como un teléfono celular. Yo tengo aquí mi teléfono celular. ¿Ustedes pueden tener un mismo teléfono celular 11 años? No, porque la tecnología ya avanza. Lo mismo sucede con el ECU 911. Entonces, y no es un problema local, es falta de inversión pública en los temas de seguridad. Y ahí entra otra pregunta seguramente. Y tal vez esa falta de inversión no será tal vez uno de los principales motivos de lo que vemos ahora, una Cuenca insegura, sicariatos. O sea, yo sí creo que, y mi temor, y por eso nos hemos juntado con el alcalde de Cuenca y con otros alcaldes, con el alcalde de Oña para hacer el UPC, con los alcaldes de Pucará para tratar de hacer el UPC. O sea, las autoridades locales estamos unidas, porque de eso mismo se trata, pero si es que no existe el apoyo desde el gobierno nacional, que es el principal responsable de la seguridad de los azuayos, entonces seguramente vamos a tener problemas a seguido de lo que acabamos de vivir. Es simple. Y quizás esto lo saben los ciudadanos y lo saben los vecinos de los barrios. Vayan a cualquier UPC, cojan al azar, cualquiera, y vayan a ver cómo está su UPC, vean si tienen condiciones dignas, vean si hay un patrullero, si hay motocicletas, si hay cámaras, ¿qué tienen? Y se van a dar cuenta que han desbaratado todo el sistema de seguridad del país. Entonces, lo que me preocupa a mí es que no sé si es que existe un plan para enfrentar la inseguridad de la provincia y de la ciudad. Señor Prefecto, y hablando de planes, ¿el gobierno provincial tiene un plan de seguridad? Sí, claro, lo presentamos en el Consejo Provincial de Seguridad, del cual el prefecto es el vicepresidente, el gobernador es el presidente. Lo conocimos y lo aprobamos hace unos meses atrás. ¿Y qué dice ese plan, señor Prefecto?
Bueno, está enmarcado en el ámbito de mis competencias, porque yo no le puedo hacer un plan de seguridad a la policía o a las Fuerzas Armadas, porque no sería lógico, yo no dispongo de esas instituciones. Entonces, en el ámbito de las competencias tiene un diagnóstico local en el cual se establece sobre todo brechas y diferencias entre lo urbano y lo rural. Sobre todo también hace un mapeo de las condiciones de pobreza que deterioran en problemas de violencia. También hay un análisis de la violencia, ya no criminal, sino violencia social, violencia contra la mujer, sobre todo violencia intrafamiliar, consumo de alcohol, sobre todo en la parte rural. Y sobre eso, ¿qué estamos haciendo? Porque ya no solo es el diagnóstico, también es la implementación y la evaluación del plan. Entonces, en la implementación estamos trabajando en nuestro eje social, Caravanas por la Vida. Tenemos más de 20 espacios en donde tenemos una serie de profesionales que están trabajando con niños, niñas, adolescentes, mujeres víctimas de violencia, personas con discapacidad, adultos mayores. Inauguramos la semana anterior una linda comunidad por la vida en la parroquia Ricaurte con el presidente del GAD de Ricaurte. Linda, porque ahí están las mujeres en actividades lúdicas, en temas de gastronomía, en temas de emprendimiento. Nuestros niños están practicando ballet y otro tipo de temas artísticos. Nuestros niños están en control de tareas, les refuerzan los conocimientos en las tardes. Señor prefecto, pero con todo lo que usted me menciona, parece que la prefectura trabajara de forma aislada, porque no vemos una relación con ese caso con representante del gobierno acá. Digamos, nosotros no estamos para competir, nosotros estamos para complementar. Y eso sí es real porque, por ejemplo, con la Comunidad por la Vida de Ricaurte, la hicimos con el GAD de Ricaurte. Tengo comunidades con la vida en Sayaucí, en Sinincay, por ejemplo. Sinincay es el municipio. Se unió porque ellos tienen un proyecto también en el ámbito social. Nos unimos con la prefectura y se sumó también el GAD parroquial de Sinincay. ¿Pero qué pasa con el gobierno central? El gobierno central, estamos abiertos, yo complemento los servicios. Entonces voy a una parroquia y veo que el MIES, por ejemplo, tiene temas de parvulario, tiene temas de adultos mayores o tiene algún programa de adultos mayores, pero le falta con los niños, no tiene algún programa para niños. Entonces en esa parroquia yo sí hago un mapeo. Yo no compito, sino yo complemento, porque no se trata de competir. Entonces, en esa parroquia nosotros tenemos cerca de 80 escuelas de deporte. ¿Por qué es importante el deporte? Yo prefiero, así me critiquen Bolívar, algunos me criticarán, y estoy dispuesto a las críticas. Pero yo prefiero tener un niño en la cancha antes que un joven en la calle luego. El deporte nos da disciplina, principios, valores, trabajo en equipo. Entonces tenemos 80 y pico de escuelas. El día sábado se inaugura el campeonato provincial, el campeonato más grande de niños. Son 5.000 niños que están en nuestras escuelas. Entonces, eso es parte de nuestro plan de seguridad. Claro, ¿no? Algunas personas pensarán que la seguridad son solo armas, o es solo tanques, o es solo... No, milicias. Esa no es la visión, y quizás por eso estamos en el momento tan complejo que está viviendo el país. Porque la visión que han tenido los gobernantes es... mete más fuerzas armadas, pon estados de excepción, dales más armas, cuando hay que trabajar en los problemas estructurales. Las raíces de la violencia tiene raíces muy profundas. Señor prefecto, ¿y esa inversión que se está realizando en seguridad no afecta las otras competencias y competencias directas que tiene la prefectura? Porque hemos visto en algunos sectores, independientemente del sentido político de sus autoridades, que reclaman atención vial, reclaman riego. Sí, efectivamente, es 1 millón menos para vías. Es 1 millón menos para vías, pero llega un momento en el cual nos toca priorizar. Yo no quiero que Cuenca y el Azuay se convierta en un pequeño Durán o un pequeño Guayaquil. Yo prefiero en este momento poner toda mi atención y mi contingencia en apoyar en los temas de seguridad, sin que sea mi competencia directa. Pero aquí es cuando debemos empezar a exigir los Azuayos Bolívar. Mire, se planteó hace algo más de un año, me parece, una reforma legal que planteaba que 3 puntos del IVA iban a ir hacia los temas de seguridad. Por parte del gobierno nacional digo, perfecto, los cuencanos y los azuayos estamos dispuestos, es más, lo hemos hecho. 1.300 millones de dólares se recauda.
Ya seguramente ya se recaudaron, porque eso era para un año. El Azuay más o menos yo creo que apostó a cerca de 80 millones. Con 80 millones bolívares es casi el doble del presupuesto real que tiene la prefectura. Esos 80 millones ya deberían haber repotenciado el ECU 911, porque usted vaya, quite la cortina del ECU Pero no 911 y vemos las eso, pantallas están prefecto, apagadas. no vemos eso. No está, por eso mismo. Entonces es cuando eso es lo que me molesta en términos de provincia, de autoridad, no en términos personales. Yo jamás la política la llevo al ámbito personal, pero sí defendiendo a los azuayos. Pagamos 80 millones de dólares cada vez que nos vamos a un restaurante, cada vez que compramos algo estamos pagando IVA. ¿Y dónde está esa plata? Estamos hablando de 80 millones de dólares que ya hubiésemos repotenciado el ECU 911, todos los UPCs Bolívar, hubiésemos equipado a la Policía Nacional. Entonces, ¿cómo están administrando esa plata? Yo les aseguro que si esos recursos nos dieran a las autoridades locales, hace rato ya hubiésemos hecho lo que yo le estoy diciendo. Usted menciona algo que nos hubieran dado. Se ha hecho pedidos por parte de la prefectura, yéndonos del tema de seguridad un poco, el tema vial. Se pidió la concesión de Sí. vías, pero no se ha dado y ahora vemos vías que cada vez se deterioran más. Tenemos un claro ejemplo como es la cuenca Girón Pasaje. Están destrozadas. El peor de los mundos es cuando tenemos la voluntad de hacer, queremos hacerlo, y viene alguien y te dice, no lo hagas porque lo voy a hacer yo. Entonces, perfecto, yo no tengo problema. Digo, perfecto, aquí está el modelo, esto es lo que logramos construir, ténganlo, háganlo. El problema se da cuando no hacen ni dejan hacer. Y eso a mí me parece que es incorrecto y perdemos todos los azuayos. Con el ministro Luque no tengo una mala relación, al menos yo no lo considero así, pero efectivamente Cuenca no ha mejorado sus condiciones de movilidad en términos de conectividad. Nosotros estamos haciendo esfuerzos entre los prefectos, al menos en el callejón seguro entre Guayaquil y Cuenca. Prefecta Guiñaga, prefecto Lloret, tuvimos una reunión hace un par de años con los dos gobernadores incluso, y nosotros nos comprometimos en algunas cosas. Nosotros hemos cumplido, pero de parte del gobierno no. Por ejemplo, nos comprometimos en qué? En iluminar la cuenca Molleturo-Naranjal. Se iluminó un tramo desde el Cajas hasta Molleturo. Falta el tramo desde Molleturo hasta Tamarindo, porque es peligrosísimo, más aún con una vía deteriorada. Se comprometieron en tratar de colocar conectividad a lo largo de la vía, porque donde nos asaltan es justamente donde que no hay señal de celular. Hasta el día de hoy no tenemos. No lo puedo hacer yo, eso depende del Ministerio de Telecomunicaciones, de CNT. Del lado de las prefecturas, que sí hemos cumplido con el portal de seguridad, que está del lado de Azuay, con la repotenciación del UPC, que lo vamos a entregar el lunes. Del lado de Guayas, hay cámaras que están monitoreando el vehículo que sale desde Durán con la placa e inteligencia artificial hasta el portal nuestro de Tamarindo. Hay cámaras, no sé, me parece que son cada 15, 20 kilómetros que van viendo. Cuando hay un vehículo, sobre todo de transporte público, que se desvía, le salta una alerta al operador. Y eso también está conectado al ECU 911. La Marcela también ha entregado patrulleros porque teníamos un problema. No había quien auxilie en caso de emergencia. Pero al hacer esto, señor prefecto, ¿no es dar haciendo el trabajo que no compete? Sí, de cierta manera, pero no, insisto, no es mi competencia, pero sí creo que tengo una responsabilidad como autoridad frente a la seguridad de mis azuayos y azuayas. Y estoy aquí para poder apoyar y colaborar. No quiero que el Azuay se convierta en un Durán chiquito en los próximos años, porque aquí viven mis hijos y lo de todos los azuayos. Entonces hay que defender a la ciudad, hay que articular un buen plan provincial que nos permita, sobre todo, proteger la vida de los azuayos. ¿Qué opinión le da usted, señor prefecto, a que se ha manifestado en medios que ha sido ratificado el gobernador Javier Bermúdez en el cargo? Le digo esto porque se ha dado encontrones, incluso su persona tuvo un encuentro tiempo atrás por la defensa del agua con el gobernador. Sí. ¿Qué piensa al respecto? Yo soy un tipo maduro, la vida me enseña a madurar, Bolívar, a madurar muchísimo. Y yo no tengo sino la capacidad de poder coordinar con el que tenga que coordinar con tal de defender los intereses de la Azuay. ¿Se sentara con...? Sin duda, Bolívar. Yo no guardo rencor, yo miro las páginas enseguida.
Sí, tuvimos un encontrón por el tema del agua de Quimsacocha, sí. Él tenía su posición, la respeto, no la comparto, yo tengo la mía. Pero ya, pues eso pasó hace meses. Yo miro la página, si el día de mañana estamos sentados a firmar un convenio por los temas de seguridad, el ASUAI para mí está primero, antes que las personas. Señor prefecto, a raíz de eso se han sentado con él. No hemos tenido la posibilidad de coincidir, pero si es que le veo en algún lado, yo le saludo cordialmente, yo no tengo problema. Es, digamos, quizás llega un momento en el cual los políticos tienen que empezar a entender que primero los cargos son temporales, esto no es eterno, son algunos años de servicio a la gente, y segundo, que lo más importante y la vocación de servicio está en la capacidad de transformar la vida de la gente. Y eso es más importante que cualquier celo político, que cualquier campaña política, que cualquier partido político. A mí me eligieron para defender los intereses de la SUAY y sacar adelante a la provincia, y eso lo voy a hacer. Si tengo que sentarme con el gobernador, el ministro, el presidente, ningún problema, yo estoy dispuesto a hacerlo. Es más, lo que hemos exigido es un canal de diálogo directo, porque creería que incluso la información que le llega a los ministros y al presidente no es la información correcta sobre lo que está pasando en la SUAY. Señor prefecto, algo también que está pasando y es fuerte en Azuay es estas denuncias constantes que se dan de una minería ilegal en diferentes puntos. ¿Qué hacer ante eso? Es el peor de los mundos, Bolívar, el peor de los mundos. La minería ilegal extrae nuestros recursos y nuestro patrimonio natural, depreda el patrimonio natural, no paga impuestos, y detrás de la minería ilegal hay una serie de delitos conexos, lavado de activos, trata de, un montón de cosas, prostitución y un montón de cosas. Entonces eso hay que combatirlo con toda la fuerza y todo el rigor de la ley. El problema es que tiene un Estado desinstitucionalizado que no da abasto. ¿Quién tiene que controlar la minería ilegal? El gobierno central, la Agencia de Regulación y Control Minero, el Ministerio de Minas, que ya no existe, la Agencia de Regulación y Control Minero, que ya no existen, la Secretaría Nacional del Agua, que ya no existe, el Ministerio del Ambiente, que ya no existe. Entonces, si nos damos cuenta, porque habían algunos y alguna gente aplaudía, bravo, que se eliminen todos los ministerios, que se eliminen todas las carteras de Estado, pero no nos estamos dando cuenta que cada vez que se elimina una capacidad estatal para poder ejercer control de estas actividades ilícitas, estamos perjudicando cada vez más a la naturaleza y a los ciudadanos. Lo mismo pasó con el tema de seguridad. ¿Por qué estamos en este momento doloroso que está viviendo el país? A reflexionar un poquito. Nosotros llegamos a ser el segundo país más seguro de América Latina, 5.6 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, el país más seguro después de Chile. 8 años después, eliminaron el Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron el Ministerio del Interior, luego lo volvieron a crear, eliminaron la Escuela de Guías Penitenciarios, eliminaron el Ministerio de Justicia, eliminaron la SENAIN y un montón de cosas adicionales. Entonces, claro, la gente aplaudía, bravo, que se elimine todo. Y vean lo que estamos viviendo hoy. Entonces, hay que pensar un poco más a profundidad. La desinstitucionalización no es el camino, ya nos damos cuenta, y en el caso de minería ilegal, tampoco es el camino la desinstitucionalización. Señor prefecto, ¿qué se viene para el 2026 en tema de seguridad, a pesar que no es su competencia? Bueno, yo creo que, mejor articulación. Si dice, dame tus deseos de Navidad, que exista una mejor articulación, que exista realmente una inversión pública desde el gobierno central en los temas que son de seguridad, porque esa es la plata de los azuayos que nos están sacando todos los días. Todos los días nos están sacando 3 puntos del IVA en cada compra que hacemos. Bueno, pues ahora queremos ver esa plata invertida en lo que tiene que ver con seguridad. Repotencien los UPCs, repotencien el EQ 911, patrulleros para la policía, depuren las instituciones policiales y militares, depuren. O sea, no puede ser posible que ya hayan eliminado las pruebas de confianza. Para los gobiernos de turno aferrarse en el poder, eliminaron las pruebas de confianza para congraciarse con la policía y con los militares. Pero perfecto, viene año electoral. El pueblo es el que define al final del día. Yo seguiré trabajando como todos los días, que me levanto temprano y duermo muy tarde, para poder seguir transformando el Azuay. Los ciudadanos al final del día tendrán
y sacarán sus evaluaciones, los errores que pudimos haber cometido. ¿Pero quiere la reelección usted? Creo que es muy temprano para eso. Yo estoy concentrado, ahorita estoy concentrado en poder sacar algunos proyectos que se vienen de la prefectura, completar los ejes viales que tenemos complicaciones. Ya vamos casi 5 meses de atraso de asignaciones. Tengo parados de los 24 frentes, tengo parados 14 frentes de la transformación vial. Es gravísimo. Nunca antes en la historia de la provincia de La Suay hemos tenido esas condiciones. 12 millones de dólares de deuda. Estoy buscando y haciendo gestiones por todo lado para conseguir los recursos y poder reactivar los frentes viales. Tengo que completar los sistemas de riego más grandes de la provincia. Ahí hay 4 sistemas de riego que quiero inaugurar el próximo año y en el 2027. Y tenemos algunos otros proyectos adicionales, el Capañán, la recuperación del Capañán. Tengo también la Plaza Bicentenario, y un sinnúmero de proyectos sociales que tengo que concretar antes de pensar en reelecciones y demás. ¿Y le da tranquilidad saber que el Tribunal Constitucional Electoral dio su inocencia? Sí, bueno, hay quizás aquellos actores que por un minuto de fama, ¿no? O sea, no sé, bueno, sí sé quiénes operaron eso, ¿no? Querían desestabilizar y quieren desestabilizar algunas prefecturas, algunas alcaldías. Mi solidaridad con las autoridades locales que también están pasando por un momento complejo, a mí me ha tocado vivirlo en lo personal. Son esos actores políticos y detrás de esos actores políticos, porque ellos son los que dan la cara únicamente, pero detrás de eso sabemos quiénes están atrás. Son ex ministros y otros personajes oscuros. Se prestaron para eso, para colocar una denuncia. Me sancionaron al principio, apelé y al final del día la justicia nos ha dado la razón. Me duele enormemente que incluso un actor local se haya prestado inclusive para ir a la audiencia en Quito, a irse en contra del prefecto para tratar de desestabilizar la prefectura de La Suay. Bueno, la justicia hoy les dio una bofetada y ojalá esa bofetada les sirva para reflexionar que uno no está sino para servir a la gente, no para otra cosa. Y el voto popular se respeta. La consulta de Quimsacocha se respeta, la consulta del 16 de noviembre se respeta. Asimismo se respetan las elecciones que hemos ganado las autoridades locales con el voto popular. Perfecto, ya para finalizar esta importante entrevista que hemos tenido, que hemos hablado de algunos temas de lo que teníamos previsto. Sí, ya, o sea, no importa, señor prefecto, ¿cuál es su visión, su postura, lo que ha pasado en estos días con la prefecta del Guayas? Esa división, hablando ya del movimiento al que usted se pertenece. Mire, yo creo que el movimiento tiene que reinventarse. Creo que el movimiento tiene que adaptarse a las nuevas condiciones que tiene el país, que son total y absolutamente distintas a lo que dejó el proyecto de la Revolución Ciudadana hasta el año 2017. O sea, el país que dejó Correa es totalmente distinto a lo que hoy estamos viviendo. Entonces yo creo que se necesita hacer una profunda reflexión al interior de la organización política. Yo no soy parte de la dirigencia ni local ni nacional, pero si buscan algún criterio yo lo daré precisamente al interior con la finalidad de fortalecer la organización y adaptarnos a los nuevos retos de este nuevo siglo. Nuevas ilusiones movilizadoras, un proyecto no de 4 años, un proyecto de mediano y largo plazo al 2050, que apunte a utilizar las tecnologías, inteligencia artificial y otros tipos de elementos para poder llegar sobre todo a los jóvenes. Y creo que el movimiento tiene que reflexionar profundamente de lo que hoy estamos viviendo. Le agradezco, señor prefecto, a nuestros amigos que nos están siguiendo a través de las diferentes plataformas de Diario El Mercurio. Hemos estado con el señor prefecto de La Suay, Juan Cristóbal Lloret, con quien hemos hablado del tema de seguridad y también otros temas que nos genera en estos momentos de la política, la situación de la provincia. Señor prefecto, le agradecemos nuevamente que no sea ni la primera ni la última vez de tenerle aquí en este espacio. No, gracias a ustedes por la gentil invitación. El Mercurio siempre, ahora ya vemos que está innovando, remodelándose. En buena hora, yo me alegro mucho y les felicito y que les vaya muy bien. El Mercurio es un referente histórico para nuestra comuna, nuestra comarca, nuestra ciudad, nuestra provincia. Muchas gracias. Gracias, señor prefecto. Gracias, amigos.